Buenas tardes, esto es Nueva Argentina, generando conciencia nacional. Este es el programa de LN, por lo tanto les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional, donde van a encontrar todos los demás programas subidos. Por supuesto, a mi lado lo tengo a Alejandro Gando, como siempre. ¿Cómo estás, Ale? Mismo, Lucas. Todo bien, yo soy Lucas Cianfaña. A mi lado tengo a algunas personas, invitados especiales que han venido hoy a presentar grandes temas de actualidad sobre el peronismo y sobre la historia del peronismo. Tengo por un lado a Eric Calcaño. Buenas tardes, Eric. Eric es sociólogo y político. Fue senador nacional y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Es crítico de la economía neoliberal y del consenso de Washington e hizo un equipo con su padre para enseñar economía en la Universidad Nacional de Lanús y en varias universidades más, incluso como director del Centro de Estudios de Pensamiento Económico Nacional en la UBA. Desde el 2012 fue docente en la Universidad Nacional de Avellaneda, la UNDAV. Autor de Manual del Estado y el reciente Los editoriales de Perón en Mundo Peronista, el libro que vine a presentar acá. El libro contiene la totalidad de los 93 artículos redactados por Juan Domingo Perón y que se publicarán en la mencionada revista, en forma mensual desde julio de 1951 hasta septiembre del 55. Enfocamos un poquito para los que quieran Lo mostramos. La cámara. Por supuesto. Gracias. Así que te agradecemos mucho, por supuesto. Y acá a mi lado lo tengo también a Atilio Palominos, que es colaborador del compañero acá también que presenta el libro. Buenas tardes, un gusto, Alejandro ¿Cómo va, Lucas, Atilio? como siempre. ¿Qué tal, Atilio? Gracias por venir. A tu servicio. Vamos a hablar relacionado al libro que tenés acá con nosotros, temas de actualidad, por ejemplo, los problemas que vemos en Argentina, en el primer bloque. En el segundo vamos a hablar un poco de cómo se relaciona este libro con el contexto internacional, con los temas de Sudamérica y el tema de la globalización en crisis. Sí. Y en el tercero, finalmente, vamos a hablar un poco de qué se puede rescatar como propuesta también, a partir de lo que has escrito. ¿Cuántas horas tenemos? Una hora, Oh, una hora y con los cortes. ¿Sí? Exactamente. Bien, allá vamos. Vamos a tratar de hacer, digamos, ya que está acá ese libro Mundo Peronista, una comparación, ¿no?, con la visión que tenía Perón sobre estas cuestiones y cómo la podríamos traer desde tu perspectiva, por supuesto que lo estudiaste, a la realidad. Por lo cual te pregunto, ¿cómo ves, vos que estudiaste este tema, cómo se vivía la Argentina hasta 1955? ¿Qué nos muestra el mundo peronista acorde a eso? Un país feliz, justo, libre y soberano. Veamos. La idea de los editoriales de Perón en Mundo Peronista, con prólogo de Miguel Ángel Pichetto, senador nacional por Río Negro, era rescatar un Perón que es poco conocido, casi te diría un Perón de Facebook, porque uno ve los editoriales de Perón, que son o redactados por él o son parte de sus discursos, y desarrolla un tema, que era el tema del momento, por ejemplo acá, justo en la página 65, Política Peronista, el deber de vencer. Una cosa interesante, que el Perón nos habla y nos dice, nos interpela, de lo que es la cuestión política, la construcción del resultado, el modo de cómo construir poder, porque el peronismo es vocación de poder, y empieza, el conductor es siempre un hombre que selecciona las acciones y se decide por las grandes, por aquellas que para emprenderlas hay que tener la suficiente fuerza de voluntad que nace de la fe en sí mismo y del optimismo que lleva dentro de sí. Entonces, después los pesimistas generalmente, cuando se han puesto en marcha, se anulan a sí mismos y se vuelven a la mitad del camino. Interesante. A ver, estos conceptos son conceptos, uno podría decir, intemporales, puesto que lo podemos contextualizar al día de hoy. Es necesario tener el carácter, la energía y la tenacidad para cumplir el deber de vencer. Esa es la escuela del conductor. Es decir, el deber de vencer requiere contención, contener a los compañeros, ¿no?, trabajar el tema del sentido, persuadir, ¿no?, conducción, que es por eso también es lo que le sigue a la contención, y a partir de ahí uno puede establecer una estrategia de llegada al poder, de ganar las elecciones y luego instrumentar una política. También hay unas postales estadísticas, o hay toda una iconografía de Perón y de Eva Perón en el libro de los editoriales, que tratamos que reflejan lo que era la Argentina que nos llevaba al desarrollo, en el sentido que, acá tomo al azar, la Marina Mercante Argentina transportaba 399 había 399 barcos en el 46 y 2073 en 1950. El tonelaje
552.000 toneladas en el 46 y 1.411.000 toneladas en el 50. Y una marina mercante propia, es decir, que era una proyección de la soberanía hacia otros mares, en los cuales uno, y además estaba la obligación que la mitad de la cosecha se tuviese que exportar por nuestra marina mercante nacional, claro, y de ese modo, ¿cómo? Derecho internacional. Claro, entonces de ese modo se creaba riqueza, pero esa riqueza quedaba en el país. Flota petrolera de YPF, 13 barcos en el 46, 21 en el 50, tonelaje 119.000 en el 46, 230.000 en el 50. Es decir, era una Argentina que se estaba industrializando, sobre la base de la construcción de un Estado de derecho, obviamente, puesto que había elecciones, un Estado de bienestar, puesto que había derechos sociales, y un Estado federal. Creo que ese era el mensaje de esa Argentina, que enfrentó la industrialización liviana por sustitución de importaciones, esa cosa que le gusta tan poco a los economistas neoliberales, lo cual demuestra cuán equivocados están, y que conformaba como sujeto histórico del peronismo al trabajador. Yo creo que también es un mensaje que Perón nos da en sus editoriales. El sujeto histórico del peronismo es el trabajador. Hay que recibir subsidios, hay que recibir ayuda cuando uno está muy en la mala, pero enseguida volver al mundo del trabajo. Es decir, ese me parece que también es importante como reflexión en lo que vivimos en la Argentina hoy. Y recuperar los editoriales de Perón es recuperar un Perón que no estaba. Es muy raro tener las obras completas de Perón. A veces es muy difícil porque no están. El propio mundo peronista se conservan pocas colecciones completas. En este afán que hace la globalización de borrar la memoria de los pueblos, de borrar lo que nos hace estar juntos, creo que para todos los compañeros es una lectura muy interesante y muy provechosa, la de los editoriales de Perón, y para aquellos que todavía no son peronistas, entendernos un poco más. En esta construcción de poder que mencionas, comparándola al hoy, pareciera que uno notara que antes, en esta época donde gobernaba Perón, había una visión a futuro, no a largo plazo, algo que noto al menos yo que se ha perdido. Sí, lo que hizo Perón, por ejemplo, eran los planes quinquenales, ¿no? Que muchos se burlan, etcétera, pero era lo que se hacía en todos los países. Francia, por ejemplo, tenía planes quinquenales, tenía el Comisariato General del Plan, no era la planificación a la soviética, taxativa, que había que cumplir tal o cual objetivo, sino era una planificación indicativa que daba certidumbre al mundo privado. Hoy tenemos, por ejemplo, un gasto estatal que son como 40 puntos del Producto Nacional, y una presión fiscal que es de 40 puntos. ¿Y cómo era en la época de Perón? Carlos Leiva, un economista de la democracia cristiana que trabajó en el último proyecto nacional que fue formal y publicado, que fue el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional del 73, en el regreso de Perón, nos dice que la presión fiscal en la época de Perón, 45-55, era de 20 puntos del producto, la mitad que hoy. Y el estado de bienestar que había, y vaya si era estado de bienestar con la Constitución del 49, de los derechos de la ancianidad, los derechos de los niños, los derechos de los trabajadores, era de 20 puntos del producto. Es decir, demostramos, los peronistas, que no solo podemos hacer un estado de bienestar, sino que además lo hacemos eficientemente, con menor presión fiscal y con menor peso sobre la economía. El plan era darle certidumbre al sector privado, era darle demanda solvente. Acá se publicaban libros que no se podían publicar en España, por ejemplo. Se aprendían por correspondencia un montón de compatriotas sudamericanos, porque acá había cursos. Realmente era la idea de una Argentina que podía existir y que realizaba esa cuestión de la comunidad organizada en alguna parte, que no hay persona que se pueda realizar, o no hay individuo que se pueda realizar en una sociedad que no se realiza. Individuo y sociedad, persona y país, son parte de la misma armonía. Hoy eso está cortado. Hoy el macrismo lo corta, el neoliberalismo, la globalización lo que hace es tratar de cortar todo tipo de identidad colectiva. Por eso ese afán que tienen de destruir todas las instituciones intermedias, que Perón llama las organizaciones libres del pueblo. Los clubes de barrio, los sindicatos, los partidos, las sociedades de fomento, y que estemos todos conectados al smartphone que nos domine y no nosotros dominar la tecnología. La campaña de Twitter, digamos. Claro. El que a Twitter vive, a Twitter muere. A Twitter, claro, el invento sí, mata el inventor. Pero cambiemos el macrismo ahora que lo mencionás. ¿Para quiénes considerás vos que actúan? Ya que pareciera que siempre benefician a grupos oligárquicos internacionales e incluso nacionales.
Yo creo que ellos se plantean una visión del mundo absolutamente distinta de lo que hemos conocido en las diversas variantes de antiperonismo a lo largo de la historia. Hay una cuestión ontológica. ¿Qué es ontológica? Bueno, es una palabra un poco compleja, que quiere decir cómo vivir, cómo existir, cómo ser, hacia cómo somos, ¿no? Entonces, de repente, con el compañero Palominos, parte de nuestra ontología es ser hinchas de Estudiantes de La Plata. Entonces, nuestro ser es... Parte de nuestro ser está imbricado en ver los partidos, en escuchar la radio, en decir palabras, epítetos irreproducibles cuando nos va mal, en festejar cuando nos va bien. El amor es quizás la forma más linda de ontología, el amor hacia la persona que te acompaña en la vida, el amor hacia los hijos. Eso es una cuestión que hace a tu ser. Y el ser de esta gente es un ser, de los macristas, los amarillos, es un poco complejo, porque... no admite la discusión política. A mí me pasó en ambas cámaras que de repente me peleaba con un diputado macrista. No sé, enrostándole el megacanje o alguno de esos negociados que hicieron en el 2001. Y después venía el tipo, se sentaba y me decía, ¿pero estás enojado conmigo? ¿Te caigo mal? Digo, no, mira, no me importás, en realidad es un argumento político. Pero cuando el papá de Dietrich le dice a Dietrich, tu política es horrible, el ministro Dietrich contesta, no, pero mi papá es así un poco amargo. Es decir, no hay una politización de la palabra. Y en otro orden de cosas también, el macrismo supone liquidar al peronismo. Liquidarlo en los términos más violentos del asunto. El peronismo no debe existir porque precisamente nosotros pensamos en la totalidad de la sociedad, incluso los que están en contra nuestro. Cuando hablan de la fiesta populista, lo que hay que decirles es que la fiesta populista todavía no empezó y que cuando empiece también van a estar invitados nuestros adversarios. Nosotros tenemos una visión completa de la nación. Ellos tienen una visión que, ¿para qué vamos a hacer ciencia si las multinacionales nos traen la ciencia? Claro, nos traen las tecnologías que ellos quieren o las que están en desuso. ¿Para qué vamos a hacer canales públicos si mucho más divertido es ver el cable pago? Y no tienen esa visión de que eso sea injusto. Eso es normal. Hay una familia pobre en la calle, tomaron las malas decisiones, no fueron a estudiar a Harvard. Que es un compañero que anda pedaleando, corriendo de aquí para allá, llevando hamburguesas, es un emprendedor de sí mismo, ¿no? Entonces, al hacer que todos somos emprendedores, entonces no hay más obreros. No. Entonces, el trabajador en realidad debe invertir en sí mismo, es responsable. Por supuesto que somos responsables, pero nosotros somos responsables de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro país, de la humanidad misma, si se quiere, como decía Saint-Exupéry, pero no esta cuestión de, no, es una sociedad en la cual yo tengo que sacar el mayor provecho y eso va a llevar todo a un mejor estado de cosas. Entonces, cuando tenemos 150, 170 mil millones de deuda en dólares de más, no, pero eso es para que no haya ajuste. Y no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, en lo cual ya estaríamos en otro grado de perversión, que en realidad cuando tomamos deuda, eso impacta en el presupuesto, hay que ajustar, hay que pagar más, y como decía el compañero John Quincy Adams, que creo que era el 6º presidente de Estados Unidos, hay dos maneras de conquistar a los países, una es por las armas y otra es por la deuda. Entonces, esa es la ontología. Son personas que viven de una clase alta mundial, en la cual están mucho más cerca de las élites financieras de los países llamados desarrollados, que de sus propios conciudadanos, al mismo tiempo que esas élites en los países desarrollados están más cerca de estos oligarcas que de los pueblos de sus propios países. Si no nos explica por qué la elección de Trump, el Brexit, lo que pasa en Europa. Claro, a todos esos países les falta peronismo. Necesitamos misionarios. Lucas. Tal cual. Vamos a un corte, ¿les parece? De seguida volvemos con un poco de contexto internacional y bueno, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de LN. Seguida volvemos. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de LN en YouTube. Volviendo un poco ahora con el tema internacional, Eric, ¿qué relación te merece entre el oficialismo actual y el FMI? Bueno, que había un diputado que quizás estaba con colores equivocados porque decía Unión Cívica Radical y sabemos que los radicales cuando son nacionales te hacen una revolución en 1890 y 1905. Que decía que este gobierno iba a ser el primer gobierno, que iba a terminar su periodo,
y a mí me parecía un logro bastante magro. En general, en épocas democráticas, uno ha ido al poder porque se fue el otro gobierno, no porque haya querido que se vaya. Y este gobierno en realidad quizás haya terminado el 14 de abril de 2018, cuando Mauricio Macri, el presidente de la Nación, dijo que se iba al FMI. Y ahí ya está, ahí en realidad terminó este gobierno al perder la capacidad de hacer política económica. Y las imposiciones del Fondo Monetario son las clásicas. Incluso la Oficina de Evaluación Independiente del propio Fondo Monetario critica esas políticas. Pero el Fondo Monetario es una especie de, ¿cómo decir?, de la Secretaría depende mucho de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, y bueno, hace las políticas que le convienen a esos países, digo. Y por último, ¿acaso te diría no está mal en eso? Lo que nosotros tenemos que... No, pero nosotros, desde su visión, nosotros tenemos que tener nuestra visión. El Fondo Monetario se inventó en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, para que los países que habían sufrido esa calamidad pudieran desarrollarse y no cayeran en una crisis de balanza de pagos. Entonces ahí venía el fondo y les daba un poco de plata. Pero después el desarrollo de los países seguía. Al final de los años 60 el Fondo Monetario experimentó reformas importantes donde se introducen las condicionalidades. Entonces, bueno, yo te doy plata, pero tenés que privatizar las empresas públicas. Lo cual desde el punto de vista económico es altamente discutible. Tenés que poner la flexibilización laboral. Y si no, no te doy plata. Tenés que, y hay revisiones, ¿no? Cada tanto vienen. Y creo que fue uno de los grandes aciertos de Néstor Kirchner el pagar al Fondo Monetario para que no tuviera nada más que ver con nosotros, que es una lejana consonancia también de lo que hizo Perón en su tiempo. Nosotros no teníamos deuda externa en el primer peronismo. Pero te dicen los viejos gorilas, pero uno podía caminar por el Banco Central, no podía caminar por el Banco Central por la cantidad de lingotes de oro que había. Y eso en psicología se llama fetichismo, es una cosa que uno quiere que esté ahí. En cambio, lo que hicimos nosotros políticamente fue agarrar esos lingotes e invertirlos en el desarrollo de la industria. La diferencia entre crecimiento y desarrollo, sí. Exactamente, pero este crecimiento es un crecimiento para muy pocos. Además, va a haber que investigar todo lo que han sido las corridas en la era Macri. ¿Cuánta gente sabía que iba a suceder? ¿Cuántos ganaron? ¿Cuántos ganaron con la famosa causa dólar a futuro? ¿Quiénes fueron? Acá hay una financiarización del mundo que es muy complicada, porque no solo se despega una esfera de la economía, que son las finanzas, se despegan de las economías nacionales o de las economías regionales, como la Unión Europea, sino que ya se autonomizan en un contexto global y tienen su propio funcionamiento. Vamos a citar a una persona que sin duda es polémica, como Marx, que decía que el paso del medioevo a la edad moderna es cuando vos tenías mercancías, las cambiabas por dinero para tener más mercancías. El capitalismo que te dice, no, vos tenés dinero, pasás por la mercancía para tener más dinero. Y esta globalización financiera lo que hace es, tenés dinero y haces más dinero, totalmente alejado de lo que es la esfera de producción de la economía, que para nosotros es importante, porque si no tenemos desocupación, tenemos miseria, tenemos dependencia. Por último, ¿por qué nosotros deberíamos tener una política económica nacional las cuentas equilibradas y las cuentas externas equilibradas para no necesitar dinero de afuera, para que no vengan a ponernos nuestras propias condiciones? No porque, no, el Estado si emite es inflacionario. A veces sí, a veces no, hay que ver los contextos. Pero sobre todo, entregar la economía al Fondo Monetario yo creo que es un grave error. Además, lo que dicen, no, la Argentina no caerá en default. Por supuesto que no queremos caer en incumplimiento, pero es la propia política del gobierno nacional la que lleva al incumplimiento por la entrega de dólares permanentes y tomamos deuda para financiar la fuga de capitales. Y eso es muy complicado. Digo, llega un momento en que ya un incumplimiento se puede declarar o se puede constatar. De hecho, cuando fue el caso del Adolfo, constató que no se podía pagar. No dijo, no vamos a pagar más pudiendo. No había más para pagar. Entonces, la lógica del incumplimiento es una lógica que está inmersa en esta esfera de la financiarización que lleva a la crisis en sí misma. Cuando se financiariza el mundo, cuando se globaliza, cuando las élites de diferentes países juegan a este juego de producir dinero, más dinero, más dinero, llega un momento en que la crisis es permanente. Sí. No es un estado de excepción,
de este sistema económico, No. sino es que es el Estado normal. Por eso mismo se dice que el sector financiero es un excelente sirviente, pero un pésimo amo. Claro, las burbujas, ¿no? Es que la burbuja es permanente. Si vamos a especular sobre eso, no, el año 2000 va a dejar de funcionar todo. Entonces tienen que comprar esto. Sigue funcionando todo. No, ahora viene tal cosa, ¿no? Las hipotecas norteamericanas. Entonces la hipoteca norteamericana, el banco te decía, como la propiedad subía, vos habías comprado en 100.000, ponele una casa, y el banco te había prestado para comprar esa casa. Y como el precio de la propiedad subía, te decía el banco, ahora tu casa vale 150, así que te presto más. Y lo que generan con eso es lo que se llama la maldición de la persona o de la sociedad endeudada. Una sociedad endeudada es una sociedad totalmente esclavizada, como la propia persona endeudada, si no, pensemos en todas las personas que han tomado créditos UVA. Que nada corre más rápido que un interés compuesto. Por lo tanto, son esas soluciones que tienen que venir, o las soluciones para esos problemas tienen que venir del ámbito político. Que es efectivamente la grandeza del peronismo, la grandeza metodológica, si uno quiere, de considerar, y civilizatoria, de considerar que los problemas económicos y sociales tienen soluciones políticas e instrumentaciones técnicas, y no, como la barbarie neoliberal, pensar que los problemas económicos y sociales tienen soluciones técnicas. Entonces vienen con su librito, antes era Anup Singh, ahora es Cardelli, que es un poco más simpático, que es Tano, pero todo país pero en posición en colonial. En el 80% de interés. Es Ah, una no, locura. una locura. Entonces, toda persona en situación colonial está mal. Claro Es que una sí. cosa terrible y nosotros vamos a tener que recuperar eso. ¿Cómo va a ser el próximo gobierno? Habrá que renegociar la deuda con el Fondo Monetario. Ganaremos algunas cosas, perderemos otras, pero es obvio que va a haber una renegociación. El tema es cómo nosotros tratemos que la negociación sea más fuerte y no un gobierno de CEOs para los cuales le da igual, repito, que se haga ciencia en la Argentina o no, que se eduquen en lo que los chicos vayan a la escuela pública o no, que todo lo remiten a la decisión del ámbito individual. Esto es thatcherismo más tecnología. ¿Qué decía la señora Thatcher? La sociedad no existe, solo hay individuos. Es decir, rompe la idea de comunidad organizada. Este es el único camino posible, no hay alternativas. ¿Qué es lo que dice el presidente todo el tiempo? Y por último, creen que con el teléfono mágico pueden saber nuestros gustos, nuestras ideas, nuestras costumbres, nuestra ontología, de algún modo, y a través de ahí nos van a mandar los mensajes específicos de que viene esto o que viene aquello. Con una infinita despolitización de la sociedad, para marcar que este es el único camino, con una pobreza conceptual notable, porque son manuales de autoayuda. Y están muy bien los manuales de autoayuda para la persona tímida que quiere hablar en público, pero vos no podés tener un manual de autoayuda, convertir la Constitución Nacional en un manual de autoayuda. Y sobre todo, que se habla de consenso tanto en estos momentos, desde el peronismo nosotros tenemos que pensar que el consenso viene a subsanar un conflicto. Por lo tanto, identifiquemos el conflicto que queremos subsanar. No quiero tener conflicto con el fondo, entonces mando 10 puntos. No, el conflicto que nosotros queremos subsanar es entre la demanda y la oferta de trabajo, la demanda y la oferta de hospitales, la demanda y la oferta de los bienes sociales que tenemos. Por eso necesitamos el Estado. Eric, bien comentaste vos que el FMI ya hace varios años, décadas, no solamente se inmiscuye en temas, digamos, económicos, sino ya políticos, ¿sí? Ya se inmiscuye prácticamente en la vida política de los pueblos que le piden ayuda, o las patrias o los estados. Sabiendo un poquito de esto, y que utilizan la herramienta de la deuda para mantenernos aprisionados, porque la idea es que la deuda no se pague, y crezca en interés constantemente, ¿cuáles crees que son los actuales peligros a nivel internacional, teniendo a los jugadores como Rusia, China, Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos y China, que quieren nuestras materias primas para seguir haciendo funcionando sus industrias? ¿Cuáles son los problemas, digamos, con los que tiene que tener en cuenta Argentina actualmente? Bueno, primero hay que hacer una lectura muy importante de la escena internacional, porque una vez más, volvemos a Perón, la política internacional es la más importante de todas las políticas, decía él. Entonces, por eso trató de hacer el ABC, Argentina, Brasil, Chile, por eso el Atlas, que era el sindicalismo a nivel continental, por eso el apoyo a todos los movimientos nacionales democráticos y transformadores. Y quiero acá recordar que Juan José Arévalo, el primer presidente constitucional de Guatemala, tenía más o menos un golpe al mes, pidió desesperadamente recursos y el único que le mandó 2 barcos para defenderse fue Perón.
Así que es en los años 50, son historias de los años 50 que tienen que ver con la propia historia familiar, pero vale la pena recordarlo. En este contexto internacional, hoy se acabó el bello mundo de Obama, se acabó el tema de la globalización copada y linda, y que todos íbamos a poder ser lo que quisiéramos en la globalización. Hoy la globalización, bajo esa forma, ha terminado. La globalización nos muestra su cara más dura, que es efectivamente lo que vos decías: quiero otros recursos naturales para industrializarme. China quiere hacer eso, estupendo, nosotros le tenemos que vender los productos que necesitan los chinos, pero industrializados. Entonces, ustedes quieren nuestros productos para producir chanchos. No, mira, nosotros te vendemos la carne del chancho, ya te vendemos el chanchito empaquetado, y además con buen chimichurri. Luego, tenés Estados Unidos. Trump lo que ha hecho es literalmente romper, por ejemplo, el Tratado Asia-Pacífico, ¿no? El TPP, hasta los propios sindicatos norteamericanos decían, pero acá nos van a flexibilizar mal. Bueno, Trump rompe con eso y en realidad hace una política bastante proteccionista, porque su propio electorado es el blanco pobre del Middle West, de la mitad de Estados Unidos, que estaba dejado de lado por los copados de Obama o del Partido Republicano, y él encarna eso. Entonces dice, flaco, vos venís a producir a Estados Unidos, le dice a las grandes fábricas, y voy a poner aranceles a la importación de China. Entonces volvemos a una cuestión de proteccionismo que los países desarrollados jamás dejaron, pero a nosotros nos dicen, no, ustedes mantengan las fronteras abiertas. La propia Europa hoy enfrenta una crisis gravísima. A ver, el Brexit fue lo mismo. El Brexit gana en las zonas de pobres, urbanos y rurales. Y el Brexit pierde en los barrios altos. Entonces, hay que tener cuidado con los plebiscitos, porque en general los pueblos tienden a contestar las preguntas que ellos se hacen y no forzosamente la pregunta que está en la boleta. Eso habla de la sabiduría popular. Europa fue un proyecto fundamental después de la Segunda Guerra Mundial, porque tanto los socialdemócratas como los socialcristianos se dieron cuenta que había que llevar a Europa a un estadio de desarrollo que impidiera toda guerra. Entre ellos, lo cual no era poco. Pensemos que en 70 años franceses y alemanes se agarraron 3 veces. La primera vez hubo 1 millón de muertos, la segunda 14, la tercera 60. Bueno, no es una buena idea matarnos, y 2 de ellas guerras mundiales. Entonces, poniendo en común los recursos, bueno, Francia y Alemania empezaron a construir una Europa, pero a medida que fueron falleciendo los grandes líderes, los Adenauer, los de Gaulle, los Spack, los tipos que habían hecho, los de Gasperi, los tipos que habían armado esa idea de Europa o socialdemócrata o socialcristiana, se fueron diluyendo esas identidades para hacer un poco lo que hablábamos antes, liberales de izquierda o liberales de derecha. Y evidentemente, como no supieron contener sus sociedades, hoy aparecen expresiones de extrema derecha. Pero eso es una falla de la política. En Francia, el problema que hay en el conurbano parisiense, si uno quisiera llamarlo de ese modo, es que en el mismo edificio, medio vetusto, medio venido a menos, convive el francés descendiente de árabes, pero que ya tiene 3 generaciones de francés, con el francés más típico, digamos, y ambos son pobres. Nada más que el francés, para diferenciarse de su vecino de origen árabe, vota por la extrema derecha. Y ahí está el problema. Por ejemplo, los chalecos amarillos. ¿Qué son los chalecos amarillos en Francia hoy? Sino la expresión de una ciudadanía, esta vez más bien de clase media, que no está contenida por ninguno de los partidos políticos. Por lo tanto, la solución, una vez más, tiene que ser política. Yo soy peronista céntrico, entonces considero que eso se cayó porque dejaron de ir a timbrear, porque no tenían los locales partidarios abiertos, porque todos los organismos de representación no funcionaron, porque Europa se volvió tecnocrática, se volvió demasiado liberal, se olvidaron de los pueblos, se olvidaron de las naciones. El Estado-Nación sigue siendo hoy un actor fundamental de la política, y Estados Unidos está demostrando que lo es cada vez más. China, con su proyecto de la Ruta de la Seda, también está demostrando que ellos quieren ser lo que siempre fueron, la mitad del producto mundial, porque era así hasta 1800. Y agarrémonos, porque los chinos es una cosa extremadamente seria. Yo tuve la suerte de ir en una delegación del Partido Justicialista a China, y en la Ciudad Prohibida, que es un palacio que deja atrás a Versalles, a Buckingham, todo eso es un picnic. Un palacio de un lujo discreto. Y había una sensación de poder ahí adentro enorme. ¿Y quiénes eran los turistas?
chinos, todos con banderitas chinas. El 98% de los turistas que iban a la ciudad prohibida eran chinos, y todos con banderitas chinas, viendo dónde se sentaba el emperador, viendo dónde el emperador agarraba y hacía un surco en la tierra para dar la señal de que se podía cultivar. Y lo más interesante de todo es que al lado de esa ciudad prohibida hay un complejo de edificios exactamente igual en dimensión, que es la sede del gobierno chino, donde los extranjeros no entran. Esa es la ciudad prohibida hoy. Y es muy interesante esa continuidad en la historia. Cuando Alfonsín lo fue a ver a Deng Xiaoping, Juan Vital Zurruil, que fue quien me contó la anécdota, dijo que Alfonsín hizo quizás el mejor discurso de su carrera. Y era un gran orador. Era un gran orador, don Raúl. Y termina. Y Deng Xiaoping le contesta: bueno, los últimos 100 años han sido de profundas desórdenes y caos en China. Los próximos 100 años van a ser de reordenamiento. Entonces, claro, nosotros, volviendo a la democracia, era una cosa magnífica, estupenda e importante, pero los chinos piensan de otro modo. Tanto que el alfabeto chino es infinito, en teoría. Entonces, hay que ver. Recordemos también, anecdóticamente, que una de las primeras medidas que Mao Zedong, el primer presidente de China, comunista, mandó a traducir al chino rápidamente la Constitución del 49, porque era una constitución de avanzada. Nada, así que nos copiamos, copiarlo, sino simplemente quería tenerlo. Y Europa está en la encrucijada de su destino. Tiene que saber si politiza los problemas y da una respuesta social, o si no politiza los problemas, los torna étnicos y da una respuesta represiva. Y ahí se abren las puertas del infierno. Pero cuidado, cuando se abren las puertas del infierno, el diablo sale para todos, ¿eh? ¿Les parece que vamos a un segundo corte? Enseguida volvemos con el tercer bloque hablando de cuáles son las soluciones que debe enfrentar Argentina. Ahora volvemos. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Suscríbase a nuestro canal de YouTube de LN. Vamos a arrancar con el tercero. Los editoriales de Perón, digamos, hablando un poco retomando la lectura. ¿Qué solución pensás que indicaría él para esta época? Es muy difícil, ¿no? Tratar de hacer de Perón cuando Perón no está presente físicamente. Me parece que lo importante es leer a Perón, leer los editoriales, por ejemplo, y ver cómo se contextualiza. Ver de qué modo él resolvió los problemas que tuvo en su época y cómo podemos resolverlos nosotros. Es volver a Perón siendo tan críticos o tan analíticos como fue Perón con los textos que él mismo tenía a su disposición, sabiendo que además es un gran intelectual, aspecto de Perón que no está suficientemente evocado, y que el peronismo creó una intelectualidad argentina importante, más allá de un estilo artístico y de una determinada literatura, que después la oligarquía claramente se dedicó a destruir, a borrar, a que no se hablara más de eso. Pienso en César Tiempo, que fue el director del suplemento cultural del diario La Prensa cuando era de la CGT, y que era un suplemento cultural de un altísimo nivel. Después del 55 no se supo más de ese señor, lo que le pasó a Discépolo. Es decir, hay una necesidad de borrar todo rastro de peronismo, y sin embargo sigue habiendo peronistas, ¿no? Cosa rara. ¿Qué podría pensar Perón hoy? A ver, Perón, su formación es Clausewitz, ¿no? Es una formación muy importante por su propia profesión, profesor de la Escuela de Guerra, y también es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Más o menos son esos dos grandes componentes. Y lo que nos dice Clausewitz es que, en su tratado sobre la guerra, es que uno siempre es dueño de su situación táctica. Es decir, que uno tiene la idea, los objetivos, la estrategia, pero la táctica puede llegar a cambiar según las circunstancias y según los momentos. El objetivo hoy es, por ejemplo, tenemos tres problemas, creo yo, que hay que enfrentar rápidamente. El problema de la pobreza, el problema de la deuda y el problema de las instituciones. Entonces, el problema de la pobreza, creación de trabajo masivo. No importa que sea cordón cuneta, pero trabajo, cultura del trabajo, sindicato. Es decir, movimiento obrero organizado, que es la columna vertebral del movimiento, por otra parte. Después la deuda, que está íntimamente ligado, por supuesto, al tema anterior, es renegociar.
A ver, si nosotros pudiéramos decir, no, miren, esta deuda, lo siento mucho, pero no estamos en condiciones, pero no tenemos la construcción política suficiente. El peronismo es un ejercicio político realista. Nosotros tenemos que ver las condiciones tal cual son, no como quisiéramos. ¿Mm? Porque otros se embarcan en eso. Tomemos como ejemplo aquellos que piensan que qué lindo el movimiento obrero, lástima que son todos peronistas cuando yo en realidad soy un esclarecido. Eso han hecho malas lecturas o no han sabido interpretar sus lecturas. Otro también diciendo, no, la Argentina tiene que ser como Inglaterra, o qué lástima que perdimos las invasiones inglesas porque se sitúan del lado de los ingleses. Seríamos un país del Commonwealth. Lo que también olvidan es que Inglaterra también invadió países del África y los dejó destrozados, y que nuestro destino no era convertirnos en Canadá, sino convertirnos en algún país africano de los que han bregado tanto y tanta sangre han derramado por su independencia. No estaríamos acá, sí. No. Pero bueno, digamos que hay que reconocer todos los esfuerzos que los pueblos han librado en su lucha por la independencia. Entonces, Perón en parte es esa cuestión de que hay que tomar en consideración real cuáles son las relaciones de fuerza que existen, cuál es la dinámica política, cómo se puede influenciar esa dinámica para abrir el margen de maniobra lo más posible. Cuando un problema no tiene solución a un nivel, hay que ir al nivel superior. Entonces, de repente, efectivamente, nuestra economía hoy está tan poco integrada que la integración sudamericana sí es una necesidad absoluta, desde el punto de vista político, desde nuestro destino manifiesto, desde lo que sea, pero también desde el punto de vista económico y, por supuesto, del de la defensa. ¿Qué podría pensar Perón? Y sin duda él tendría una visión del Estado como un Estado muy eficiente, que responda a las necesidades del pueblo argentino, y no una cuestión de de dar subsidios a mansalva. Thatcher también decía, es mejor pagar subsidios que salarios. Entonces, es ahí donde nosotros, a nuestros compatriotas que están más castigados, por supuesto que hay que ayudarlos. Ese combate a la pobreza es una cuestión que no puede haber familias en la calle, no puede haber chicos en la calle. Hay compañeros que trabajan de noche dando asistencia a esas familias, y de repente la madre, que es el eje fundamental de la cuestión, es una persona joven, totalmente vulnerable, que no puede con 4 o 5 chicos en situación de calle. Digo, eso es anormal. Y frente a eso, justicia social. Y nosotros somos los intermediarios, nada más, entre las cosas que tiene el Estado y las necesidades del pueblo. Y si esa necesidad no está contemplada por el Estado, crearla. Es decir, hay que reinventar de algún modo el Estado. Yo creo que Perón reinventaría el Estado Nacional hoy. O sea, digamos, habría que ayudar a esa persona a sacarla del pozo, no como creo que se hace, a que se sientan bien estando en el pozo. Claro, pero el problema es que ahí es la noche más oscura, porque las adicciones, es que tenemos personas en la marginalidad, que ya no es un estadio transitorio, sino que es un modo de vida, una ontología, y sacar a esas personas, no desde el punto de vista de la caridad, sino desde la justicia social. Es decir, nosotros somos un país que eso no lo admite, no se puede. Eso está... y no es una ley que tiene que prohibir a los pobres o esa cosa de los containers inteligentes, que por Dios, sino que recuperar esa dignidad que está en cada uno de nosotros, y que muchas veces los medios de comunicación dominantes plantean una sociedad de consumo sin sentido, y por eso mismo es la cuestión de nos salvamos entre todos. Y además, si yo estoy ayudando o colaborando con una persona que está en situación de calle, en realidad no es la persona que está en la situación de calle que me está ayudando a mí, no está sacando lo mejor de mí mismo esa persona. Entonces es una relación entre iguales, como son las relaciones peronistas. Si no es una relación, no, si yo tengo tiempo y tengo plata y voy a ayudar a esta persona pobrecita que está desvalida. Eso es una visión muy jodida, es una visión de las damas de la caridad, ¿no? Y frente a eso, Eva Perón puso la fundación. Es decir, me parece que es eso. Además, hoy la tecnología al servicio de una causa nacional puede hacer que las cosas sean mejores, pero no la fascinación tecnológica o tecnocrática. Después Perón evidentemente haría una lectura del mundo y diría, caramba, las cosas no han cambiado tanto. Antes existían estos poderes que hacían esto, ahora existen estos otros. Hubo un crash financiero en el 2008, como en 1929 un crash financiero en Estados Unidos.
El Banco Central está nacionalizado, excelente, pero dejemos de tener a los delegados del Fondo Monetario ahí. Bueno, de hecho Perón no entró en el Fondo, el Fondo Monetario, Argentina no estaba, sí en otros lugares. Y tener una prédica a través del mundo, en un mundo en el cual el socialismo al estilo comunista ha caído, en un mundo en el cual el sueño capitalista que se vendió después, el famoso fin de la historia, ha demostrado que no sirve para nada. Por lo tanto, esa tercera posición de la que hablábamos en la pausa es una cuestión de que hay que pensarla. Individuo y sociedad tiene que estar en armonía. La familia tiene que ser un factor absolutamente importante de cohesión, y no estoy hablando de ninguna cuestión retrógrada. Digo, familias puede haber de cualquier tipo, tamaño y color. Lo importante es el amor. Cuando hay amor, decía San Agustín, nadie se equivoca. Ama y haz lo que quieras. El que ama no se equivoca. Entonces hay que recuperar esa cuestión. Nosotros como militantes políticos creemos que el Estado es un instrumento que nos tiene que ayudar a establecer un estado de bienestar en el cual a algunos les vaya más o menos bien, a otros les vaya muy bien, pero a que a nadie le vaya mal. No es muy difícil, pero hay que tener los instrumentos y hay que tener la voluntad. ¿Partido y Estado? ¿Cómo? Partido y Estado. También creo que desde el punto de vista del peronismo, una de las enseñanzas, porque tenemos que aprender de todos nuestros diversos procesos históricos, es que nosotros tenemos que separar partido y Estado. Si nuestro partido, el Partido Justicialista, tiene que tener las unidades básicas abiertas todo el año, no en un momento de campaña nada más. Y después tampoco ir a llenar de militantes el Estado, sino que los militantes sigan estando en la unidad básica, el contacto de las realidades del pueblo. ¿Por qué los sindicatos se mantienen tan bien? Porque el sindicato está abierto todo el año, compañeros, compañeras. El sindicato no cierra, más allá del tema del modelo sindical argentino, que es un ejemplo, la obra social, etcétera, etcétera, que hay que fortalecer, y yo soy partidario de la afiliación automática a los sindicatos de cualquier persona en blanco, por eso hay que tener a todo el mundo en blanco. De ese modo nosotros vamos a poder tener una contención de la sociedad. Y el Estado profesionalizarlo. Y profesionalizarlo con la mejor gente. No es necesario tener una afiliación previa. No somos tan necios. Lo que sí es importante es no confundir partido y Estado, ¿no? El partido tiene su función, el Estado tiene su función. Y entonces también con esa fortaleza nosotros fortalecemos la sociedad civil. No sé, en la unidad básica donde yo militaba dábamos apoyo escolar, asistencia jurídica, se resolvían problemas, uno ya salía a timbrear. Bueno, yo soy un poco viejo, en esa época pintábamos paredes, era muy divertido, eso hacía al estar juntos, a las experiencias formadoras que son el principio de la carrera política. Volviendo a China, en el viaje, bueno, hicimos preguntas a los chinos, hablan un perfecto castellano, los chinos que hablan castellano. Decimos, ¿cómo hacen para hablar tan bien? Dicen, usted no sabe lo difícil que es el chino. Entonces, hablábamos y uno les preguntaba, ¿y los dirigentes políticos chinos cómo es la carrera? Bueno, el tipo entra al Partido Comunista, que es un partido comunista chino, tiene 80 millones de afiliados, que es una cuestión totalmente meritocrática, que el tipo va a una aldea en el fondo de China, el desierto de Gobi, a la derecha, por favor, y a gerenciar esa aldea, después si le va bien, y resuelve y su parámetro es cuánto resolvés los problemas de las personas que están ahí. Es decir, es una estructura política totalmente distinta de la nuestra, desde ya, con sus virtudes y sus defectos. Y entonces si le va bien, después pasa a una ciudad un poco más grande, después a una provincia lejana, después a una ciudad más importante. Y la carrera de un político, decimos, bueno, pero para llegar al comité central, más o menos 30 años, te dicen los tipos, por lo cual nuestros dirigentes saben resolver cualquier problema. Entonces decías, bueno, qué vivos, 6.000 años de historia tienen nada más. Sí. Pero bueno, nosotros no tenemos 6.000 años de historia, o quizás sí, pero los llevamos adentro ciertas convicciones que, obvio, son de la línea nacional. Por supuesto. Sabemos la importancia que tiene el Estado en la construcción de poder, digamos, como órgano impulsor de la industria nacional y defensor del interés nacional. Te preguntamos, ¿qué importancia tiene entonces el Estado vos hablaste un poco del realismo político, de la construcción de poder. ¿Cómo ves esa relación en un proyecto nacional? Bueno, en la parte económica, empresaria, digamos, sería... general. A ver, no, hay una cosa que es típicamente peronista, que es la empresa mixta, ¿no? Un decreto de Farrell, antes de que llegue Perón, ya había oficializado la empresa mixta. A mí me gusta ese concepto de mixto, porque cada cual puede aportar lo que mejor sabe hacer y lo que mejor puede hacer. Por ejemplo, si el Estado quiere construir una
una represa, bueno, hay que trabajar con el sector privado, hay que asegurarse además que todos los proveedores sean produzcan un efecto multiplicador dentro de nuestra economía. Acá no es una cuestión de saber, no, si ahora todo es del Estado o ahora todo es privado, sino encontrar cuál es la mejor fórmula en un determinado momento. Sí, el Estado es el estratega, un gobierno democrático, sí, el Estado es el garante del interés nacional, y dentro de eso nosotros tenemos que defender también nuestras empresas, las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes. Hay una gran empresa argentina que siempre ha hablado mal de China, pero quien quiere quedarse con esa empresa ahora es Estados Unidos, no los chinos. Entonces, ahí también el Estado debe defender sus campeones industriales. Es decir, nosotros necesitamos, si somos buenos en produciendo determinado producto, ayudar a nuestros productores. Si somos buenos, si tenemos por ese efecto de la naturaleza un campo que florece, bueno, tenemos que tratar de industrializar ese campo. Si tenemos minería, tenemos que hacer una explotación racional, cuidando el medio ambiente, si pudiese ser nacional, mejor todavía, de todas nuestras riquezas mineras, de nuestras riquezas petrolíferas, auríferas, de nuestro mar. ¿Quién cuida el mar argentino? Cuando uno va de noche ve un montón de lucecitas y son todos buques pesqueros de otras nacionalidades. Entonces, chinos, españoles, en su mayoría, sí, sí. Y bueno, entonces ahí y hay ahora que hablar. Ingleses en las cuencas petroleras. Y bueno, pero esa cuestión de Forador y Duncan, mala idea y no pasó por el Parlamento. Así que hay que reconstruirnos como nación. ¿Vamos terminando? Vamos terminando porque ya empieza el otro programa, así que les agradecemos mucho por venir, a Eric, por supuesto presentando su libro, presentarlo una vez más para que se vea. Una iconografía. Por supuesto. Esperamos que uno no va sin el otro. Esperamos que siga haciendo ruido en el Parlamento, que es necesario. Es muy necesario. Por favor. Así que muchas gracias por venir y bueno, gracias también a Atilio. Gracias. Nos vemos la próxima semana, Ale. Nos vemos la próxima.